El sonido de las olas rompiendo en la costa española resonaba suavemente al fondo. La brisa del mar entraba por las ventanas abiertas del moderno apartamento de Valentina, acariciando su piel expuesta mientras observaba la ciudad abajo. Madrid, con sus calles llenas de gente y edificios de un tono amarillento que reflejaban el sol poniente, parecía lejana a todo lo que ella había conocido. Valentina Cruz era, sin duda, una mujer exitosa. A sus 34 años, había alcanzado la cima en el mundo de los negocios, liderando una de las agencias de marketing más reconocidas del país. Su nombre aparecía en todas las revistas de negocios, su imagen adornaba pantallas publicitarias y se había convertido en un referente en el mercado. Sin embargo, por más que los números en su cuenta bancaria crecieran cada día, algo en su corazón parecía vacío. Siempre había tenido todo lo que quería, dinero, fama, estatus, pero había perdido algo importante a lo largo del camino: el amor. El amor que en algún momento parecía simple y posible, pero que había cambiado por algo más tangible y seguro. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like. Esto es solo el comienzo de una historia sorprendente. Quédate con nosotros hasta el final. Pero ese día, algo estaba diferente. Valentina se encontraba en el centro de un torbellino emocional. Sentada en el sofá, con la mirada perdida en el horizonte, pensaba en todo lo que había hecho para llegar allí, pero también en todo lo que había dejado atrás. Había una persona en su vida que ya no había vuelto a encontrar: Joaquín Costa, un joven de sonrisa fácil y sueños grandes, con quien había tenido un romance años antes, pero a quien había despedido de su vida con una crueldad implacable. En ese entonces, la carrera de Valentina estaba despegando y no tenía tiempo para una relación, o, mejor dicho, pensaba que no lo tenía. Joaquín, con sus 26 años, era un joven encantador, con un futuro brillante por delante, pero el destino parecía jugar en su contra. A diferencia de Valentina, él no se interesaba por el brillo de las cámaras o los titulares de los periódicos. Creía en algo más simple y, de alguna manera, más sincero. Pero Valentina, atrapada en el ciclo frenético de su éxito, no supo reconocerlo. Cuando él la buscó para pedirle una oportunidad, ella, de forma despiadada, lo alejó sin pensarlo. Ahora, todos esos años después, Joaquín ya no formaba parte de su vida, y ella se preguntaba, en momentos solitarios como ese, ¿qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes? Y ahí es donde la historia comienza a cambiar, porque, después de tantos años, Joaquín regresaría, pero no como el joven despreciado y perdido que ella recordaba. Volvería diferente, más fuerte, más decidido, con el poder de cambiar el rumbo de la vida de Valentina para siempre. Era una noche de tormenta cuando llegó la primera llamada. Valentina estaba en su balcón, sintiendo el viento que indicaba una lluvia fuerte, cuando su celular sonó. Un número desconocido. Dudó por un momento, pero contestó. La voz al otro lado era familiar, pero al mismo tiempo irreconocible. ¿Valentina?, preguntó una voz grave y calmada. Sintió un escalofrío en el estómago. Esa voz sabía quién era. Era Joaquín. «Sabía que me buscarías algún día», dijo ella, tratando de disimular la inquietud. «Me subestimaste, Valentina. Y ahora estoy aquí para hacerte entender lo que realmente importa en la vida». Esas palabras la golpearon como un rayo. Joaquín, el joven que ella había despreciado, ahora regresaba con la promesa de algo mucho mayor de lo que ella podía imaginar. Valentina se recostó en la silla y miró al cielo oscuro, donde las nubes lo cubrían todo, reflejando el torbellino en su corazón. No sabía qué esperar de Joaquín, pero una cosa era segura: él había vuelto, y esta vez su vida ya no sería la misma. La noche en Madrid parecía más oscura de lo normal. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas del apartamento de Valentina se mezclaba con los ecos de su mente, que se negaba a calmarse. Estaba inquieta.
Las palabras de Joaquín aún estaban frescas en su memoria y la sensación de incertidumbre la envolvía, como si estuviera a punto de ser arrastrada hacia algo que no controlaba. Intentó concentrarse en el trabajo. Tenía una gran reunión al día siguiente, un proyecto importante para la expansión internacional de su agencia, pero nada parecía encajar. Sus ojos seguían vagando hacia el celular sobre la mesa, esperando un nuevo mensaje o llamada. Nada. Tal vez fuera mejor así. Después de todo, ¿qué podría querer Joaquín después de tantos años? Cuando llegó la llamada, Valentina estaba en uno de sus momentos más solitarios. Durante mucho tiempo, se había entregado al éxito profesional como una escapatoria para no pensar en lo que había perdido. Pero ahora la vida parecía cobrarle la deuda, trayendo de vuelta un fantasma del pasado. La última vez que vio a Joaquín fue hace 7 años. Él con esa mirada llena de esperanza, pidiendo más, y ella con la frialdad de quien ya había tomado sus decisiones. Ese día, Valentina había decidido seguir su camino sola. Creía que el trabajo, el dinero y los logros llenarían el vacío que sentía, y en muchos momentos parecía que sí. Pero el regreso de Joaquín había traído a la superficie algo que ella había escondido por tanto tiempo: el arrepentimiento. Sin embargo, a diferencia de sus días más jóvenes, Valentina ya no era la misma mujer insegura. Tenía una vida sólida, construida sobre el esfuerzo y la determinación. Joaquín, por su parte, debería ser solo un recuerdo lejano, algo que ya no tenía poder sobre ella. Pero sus palabras, dichas con tanta convicción, permanecieron con ella. Ahora estoy aquí para hacerte entender lo que realmente importa en la vida. Valentina no sabía lo que eso significaba, pero sabía que él había cambiado. Podía sentir la diferencia en su voz, una sensación de fuerza y experiencia que no existía en el joven idealista con el que se había involucrado en el pasado. A la mañana siguiente, Valentina se despertó temprano, como siempre lo hacía, y se preparó para el día que prometía ser intenso. La reunión sería crucial y necesitaba estar en control, como siempre, pero su mente seguía divagando, pensando en Joaquín. El sol aún no se había elevado completamente en el horizonte, y la oficina de la agencia ya estaba agitada con la llegada de los equipos. Valentina fue recibida por su asistente, Clara, quien le entregó una pila de papeles e informes. «Buenos días, Valentina. La reunión de hoy es con la CEO de la multinacional. No podemos retrasarnos», dijo Clara con una sonrisa profesional. Valentina respondió con un gesto, pero su mente estaba en otro lugar. Durante la reunión, intentó concentrarse, presentar los números y argumentos, pero se sentía distraída. Sabía que todos a su alrededor estaban absortos en el proyecto, pero lo que realmente la inquietaba era la sensación de que algo estaba a punto de cambiar en su vida, y tal vez Joaquín fuera la clave para ese cambio. Fue por la noche, cuando la oficina ya estaba vacía y el silencio dominaba, cuando Valentina decidió responder a Joaquín. Miró el número en la pantalla de su celular, dudó por un momento, y luego, con un suspiro, tocó la pantalla. «¿Qué quieres, Joaquín?». No tardó mucho en responder. Su mensaje fue directo, sin rodeos, como si ya supiera lo que sucedía en el interior de Valentina. «Sé que tienes dudas, Valentina. Yo también las tengo, pero necesitamos hablar. Lo que tengo que decir cambiará tu vida. Confía en mí. Nos encontraremos». El mensaje dejó a Valentina aún más confundida. ¿Qué quería? ¿Cómo podría cambiar su vida después de tanto tiempo? Al día siguiente, Valentina se despertó más temprano de lo habitual. Sabía que tenía que ver a Joaquín. Algo en esos breves intercambios de mensajes la había dejado inquieta. Algo la llamaba, y no podía ignorarlo, pero también sabía que no podía dejarse envolver por promesas vacías. Estaba lejos de ser la misma mujer que alguna vez había decidido alejarlo de su vida. Pero al llegar al café donde habían acordado encontrarse, se dio cuenta de que, por mucho que intentara prepararse, no podría controlar la creciente tensión dentro de ella.
Joaquín estaba allí, sentado de espaldas a la puerta, como si supiera que ella llegaba incluso antes de verla. Ya no parecía el joven inseguro de antes. Su mirada era tranquila, pero cargada de una profundidad que Valentina no sabía que él poseía. Ella se acercó, respiró hondo y se sentó frente a él. «¿Has cambiado?», dijo, tratando de mantener la compostura. «Yo también aprendí mucho, Valentina», respondió Joaquín, con una sonrisa suave, pero no sin un toque de misterio. Valentina lo observó durante unos segundos, estudiando los detalles. Estaba más maduro, con un aire de alguien que había vivido más, pero la esencia de quien siempre había sido seguía allí. Esa sensación reconfortante de familiaridad que ella recordaba de sus momentos más felices. «Entonces, ¿qué quieres, Joaquín?», Valentina preguntó, finalmente permitiendo que la curiosidad fuera más fuerte que el orgullo que intentaba esconder. Joaquín la miró y sus ojos, ahora más intensos, reflejaban una sinceridad profunda. «Quiero que veas lo que dejaste atrás y tal vez ayudar a redirigir tu vida hacia lo que realmente importa». Valentina no sabía qué esperar, pero una cosa estaba clara. Este ya no era el mismo Joaquín que ella había despreciado años atrás. Él se había convertido en algo más grande, alguien que, de alguna manera, sabía cómo tocar su alma. Valentina estaba completamente sumida en la conversación con Joaquín, aunque intentaba disimularlo. Cada palabra de él parecía tocar un punto sensible, algo que no había planeado revivir. Su mirada atenta, la manera en que las palabras fluían, como si ya conociera sus pensamientos más profundos, la hacía sentirse expuesta, vulnerable de una manera con la que no estaba acostumbrada. Desvió la mirada por un momento, intentando ganar tiempo, y observó el café a su alrededor. El ambiente era acogedor, con el aroma del café fresco llenando el aire. Los demás clientes conversaban en voz baja, ajenos a lo que estaba sucediendo en su mesa. Pero Valentina no podía concentrarse en las pequeñas distracciones del entorno. Lo único que importaba en ese momento era Joaquín. Él la observaba, sin prisa, sin presión, como si estuviera esperando una reacción. Sus ojos eran penetrantes, pero había en ellos una gentileza que la desconcertaba. «Valentina, has sido una mujer fuerte para llegar hasta donde estás. No es fácil ser mujer, especialmente en este mundo de los negocios. He visto lo que has logrado. Y créeme, estoy muy orgulloso de ti». Su voz era baja, pero llena de significado. Sintió un nudo en el pecho, una mezcla de orgullo y un dolor sutil, como si algo la hubiera tocado profundamente. Pero no podía ceder a ese impulso. No ahora. Pasó una mano por su cabello y, con un suspiro, dijo: «Joaquín, no sabes nada de lo que realmente pasó conmigo después de todo lo que ocurrió entre nosotros. No tienes idea de lo que la vida me ha deparado. Así que, por favor, no vengas con esas palabras de orgullo y nostalgia. Eso no va a cambiar nada». Forzó una sonrisa, pero él notó la vulnerabilidad en sus palabras. Joaquín no parecía molesto. Al contrario, parecía comprensivo. «Yo sé que la vida no ha sido fácil para ti, Valentina. Sé que tomaste decisiones difíciles, tal vez las más difíciles de tu vida, pero estás perdiendo algo que podría transformar tu existencia de una manera que nunca imaginaste. Y no se trata del pasado, se trata del futuro, el futuro de ti misma». Valentina sintió un escalofrío en la espalda. ¿Cómo sabía eso? Había hecho todo lo posible por ocultar su inseguridad, por esconder el vacío que a veces parecía devorar todo lo que lograba. Sabía que el éxito exterior no significaba que los asuntos internos estuvieran resueltos, pero no sería ahora, ni con Joaquín, que confrontaría esas cuestiones. «Yo ya he hecho mi futuro, Joaquín», dijo, más firme esta vez. «Y para ser sincera, ya dejé el pasado atrás. No tengo más espacio para viejos sentimientos o arrepentimientos». Pero para su asombro, Joaquín no se irritó. Solo sonrió, como si supiera algo que ella aún no comprendía.
Tal vez hayas hecho eso, pero lo que pasa dentro de ti aún no lo has dejado atrás, Valentina, y yo puedo ayudarte con eso. La tensión en la mesa aumentó, y Valentina permaneció en silencio unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de decir. Sabía que no sería fácil enfrentarse a sus propios sentimientos, especialmente con él, pero algo en esas palabras la hizo pensar. Si no se preguntaba, nunca sabría lo que realmente había ocurrido entre ellos. No estoy aquí para cambiar lo que eres o lo que hiciste. Solo quiero que entiendas que aún hay espacio para ser más de lo que imaginas, para ser más que solo una mujer de negocios. Hizo una pausa con la mirada fija en sus ojos. Me fui porque tú me lo pediste, pero nunca dejé de creer en ti. Y hoy veo que tú también estás tratando de encontrar algo más grande. Pero sola será mucho más difícil. Las palabras de Joaquín resonaron en la mente de Valentina, haciéndola cuestionar sus propias decisiones. Siempre había pensado que estaba en control, que todo lo que tenía que hacer era enfocarse en el éxito profesional. Pero él tenía razón. Había algo dentro de ella que aún no estaba resuelto. La conversación continuó por una hora más, pero Valentina seguía absorta en las palabras de él, reflexionando sobre lo que significaban. Cuando se levantaron para despedirse, se sentía desconcertada, pero también más ligera. La conversación no había resuelto nada, pero de alguna manera sentía que había sido un paso importante, no solo con respecto a Joaquín, sino también respecto a sí misma. En los días siguientes, Valentina intentaba volver a su rutina habitual, pero las palabras de Joaquín no la dejaban en paz. Era como si él hubiera abierto una puerta que ella había intentado mantener cerrada. Pero no sabía cómo manejar lo que sentía. La separación entre ella y Joaquín parecía haber sido un error, pero, al mismo tiempo, sabía que si hubiera tomado otra decisión, su vida sería muy diferente. Se preguntaba, ¿y si le hubiera dado más espacio a él, a su relación? ¿Y si se hubiera permitido más que solo la carrera? No tenía las respuestas, pero la duda comenzaba a tomar forma. La presión en el trabajo también aumentaba. Valentina sabía que su agencia estaba a punto de lanzar un gran proyecto y necesitaba estar completamente en control. Pero, por más que intentaba concentrarse, el rostro de Joaquín aparecía en sus pensamientos. La idea de que él estaba de vuelta, con una visión completamente nueva sobre lo que ella podría ser, no salía de su cabeza. En una de esas tardes, mientras observaba la ciudad desde su oficina, apareció nuevamente el mensaje de Joaquín en su pantalla, pero esta vez no pidió una cita, solo escribió: sé que estás reflexionando sobre todo, pero recuerda que, al final, siempre puedes elegir lo que quieres ser. Nadie puede decidir por ti. Valentina leyó el mensaje en silencio, sintiendo un nudo en su garganta. Sabía que él tenía razón. Podía ser más que solo su carrera. Podía elegir ser más que la mujer que siempre había sabido ser. Pero, al mismo tiempo, la idea de cambiar era aterradora. Y la pregunta que rondaba en su mente era clara. ¿Estaba lista para eso? Los días siguientes pasaron rápidamente y Valentina se vio atrapada en un torbellino de emociones conflictivas. Los mensajes de Joaquín seguían llegando y cada uno de ellos parecía un hilo lanzado en un mar de incertidumbres. Sabía que él estaba allí, esperando, queriendo que tomara una decisión, pero el peso de esa elección era abrumador. Por un lado, estaba el pasado, con todos sus errores y arrepentimientos. Por el otro, el futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y en medio de todo, su vida profesional, que había construido con tanta dedicación. Esa mañana, mientras se preparaba para un largo día de reuniones y presentaciones, Valentina se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. Estaba en su apartamento, mirando por la ventana la vista de Madrid, como solía hacer. Pero, en lugar de concentrarse en el horizonte, sus ojos estaban fijos en el reflejo de su propia imagen en el cristal.
como si se estuviera viendo por primera vez. Había logrado tanto, pero sentía un vacío. Lo que Joaquín había dicho sobre ser más que solo una mujer de negocios seguía resonando en su mente, y ya no podía ignorarlo. Siempre se había visto como alguien movida por la ambición, por la necesidad de ser vista, de ser reconocida, de ser respetada. Pero ahora, al mirarse a sí misma, sentía que faltaba algo más profundo, algo que jamás se había atrevido a explorar. ¿Será que tiene razón?, susurró Valentina para sí misma, las palabras saliendo bajo, casi como un cuestionamiento silencioso. ¿Será que me estoy saboteando al no dejar que mi vida emocional se expanda, al no dejarme vivir más? Trató de apartar esos pensamientos y centrarse en lo que tenía que hacer, pero era imposible. La sombra de Joaquín, la idea de que él aún la comprendía de una manera que nadie más parecía, la inquietaba. Él sabía más sobre ella de lo que ella misma sabía. Eso era aterrador, pero también fascinante. La oficina estaba agitada, como siempre, pero Valentina sentía que su mente estaba lejos. Cada reunión, cada llamada telefónica, parecía un obstáculo a superar, no algo en lo que pudiera involucrarse verdaderamente. Se había convertido en una experta en disfrazar lo que realmente sentía, pero hoy nada parecía fluir como de costumbre. El proyecto de expansión internacional de la agencia estaba a punto de ser aprobado, pero Valentina apenas se interesaba. Mirando la agenda, se dio cuenta de que la próxima reunión con la CEO de la multinacional sería importante, pero su pensamiento estaba distante, enfocado en la decisión que sabía que debía tomar. Y cuando la CEO entró en la sala, con su postura firme y una sonrisa profesional, Valentina tuvo que forzarse a estar presente, a prestar la atención que el momento requería. «Valentina, ¿qué opinas de nuestra propuesta de expansión en Asia?», preguntó la CEO, sosteniendo un documento en las manos. Valentina miró los papeles, pero su mirada estaba vacía. Leía el contenido de la propuesta, pero no había nada allí que despertara su interés. Sabía que el mercado asiático tenía un gran potencial, que sería una oportunidad increíble para la agencia, pero la idea de hablar sobre números y más números parecía irrelevante ahora. Lo que realmente quería saber era cómo tomar las riendas de su vida personal. Con un esfuerzo se recomponía, enderezó la postura y comenzó a hablar sobre las implicaciones del proyecto, pero su mente, una vez más, estaba en otro lugar. Cuando finalmente llegó el final del día y Valentina se encontró de vuelta en su apartamento, el peso de la decisión parecía aún más opresivo. Los mensajes de Joaquín seguían llegando, pero ella no los abría. No sabía lo que él esperaba de ella, pero sabía que, al menos por ahora, no quería seguir ocultándose. Se dirigió a la mesa del comedor, donde su celular reposaba. Lo observó por un momento, dándose cuenta de que su resistencia comenzaba a ceder. Joaquín la conocía mejor que nadie, y lo más importante, él había cambiado. Estaba en un camino propio, y algo dentro de ella quería creer que eso también podría ayudarla. Pero ¿qué significaba esa ayuda? ¿Estaba ella lista para cambiar? La duda aún estaba allí, pesada como una nube, pero ya no podía seguir escondiéndose. Valentina sintió que era el momento de tomar una decisión que, aunque parecía sencilla, era profundamente transformadora. Miró el celular y por primera vez en muchos días tocó la pantalla para abrir el mensaje de Joaquín. Sé que te estás preguntando qué hacer con todo esto, pero la respuesta está en ti. Puedo ayudarte a encontrar la fuerza que necesitas, pero tienes que querer dar ese paso. Fue como si una llave girara en su mente. Tal vez eso era. Tal vez lo que Joaquín quería no era cambiarla, sino ayudarla a encontrarse. Ella se había perdido tanto en la búsqueda del éxito que ahora apenas sabía quién era fuera del trabajo, fuera de la imagen que había construido para sí misma. Con una determinación silenciosa, Valentina escribió su respuesta. Voy a encontrarte.
Vamos a hablar. Quiero entender más sobre lo que propones. ¿Dónde y cuándo? Presionó enviar y por un momento permaneció allí en silencio, mirando la pantalla del celular. La decisión estaba tomada. Ahora necesitaba enfrentar lo que ese cambio realmente significaba. La reunión fue programada para la tarde del día siguiente. Valentina no sabía exactamente qué esperar, pero algo dentro de ella le decía que esta conversación sería diferente a todas las demás. Joaquín la había tocado de una manera profunda y ella no sabía si estaba lista para lo que vendría. Pero había algo que sí sabía. No podía seguir ignorando lo que sentía. El vacío dentro de ella no se iría con más logros o más trabajo. Algo tenía que cambiar. En el café, esta vez, Valentina se sentía más tranquila. No sentía la presión que la dominaba antes. Sabía que el cambio no vendría de un momento a otro, pero estaba dispuesta a comenzar ese viaje. Joaquín la esperaba en la mesa, mirando por la ventana. Él parecía más relajado, pero sus ojos aún tenían la misma intensidad. Cuando Valentina llegó, él sonrió, no con la expresión de antes, sino con una ligereza que ella no esperaba. «Sabía que vendrías», dijo, levantándose para saludarla. La expresión de Joaquín ahora era la de alguien que había encontrado su lugar, alguien que había descubierto que no necesitaba controlar todo para ser feliz. Ella sonrió, de vuelta, pero era una sonrisa más sincera, más ligera. «He pensado mucho sobre todo esto, Joaquín», comenzó Valentina, sentándose frente a él. «Y creo que es hora de empezar a escuchar lo que realmente quiero, no lo que el mundo espera de mí. Y tal vez, como dijiste, necesito mirar dentro de mí misma». Joaquín asintió, sus ojos gentiles, pero con un brillo de comprensión. «No estoy aquí para enseñarte nada, Valentina. Solo quiero que sepas que puedes ser más de lo que piensas. Y lo más importante, no estás sola, nunca lo estuviste». El café estaba más vacío de lo habitual esa tarde. Madrid parecía haberse desacelerado, como si el tiempo estuviera haciendo una pausa para todos los presentes. Valentina se sentía envuelta en una niebla de reflexión, y al mirar a Joaquín, sentía que el futuro podría ser algo que aún no había concebido. Pero por otro lado, una pequeña parte de sí misma aún estaba aferrada al pasado, como si fuera imposible dejar ir todo lo que había sido hasta ese momento. Joaquín la observaba atentamente, como siempre lo había hecho. Estaba tranquilo, pero había algo en sus ojos que Valentina no podía entender completamente. Se preguntó si él estaba allí solo para ayudar, o si había algo más detrás de esa gentileza que él mostraba. La verdad era que no sabía qué esperar. «Valentina, sé que estás en un lugar difícil», comenzó Joaquín, rompiendo el silencio. «Lo que estamos viviendo ahora no es sobre mí, ni sobre lo que crees que soy. Esto es sobre ti. Quiero que me cuentes, ¿qué te trajo hasta aquí? ¿Qué estás buscando realmente? Porque noto que, a pesar de toda tu fuerza, hay algo dentro de ti que aún está guardado». Sintió el impacto de esas palabras como un golpe en el estómago. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía entender lo que estaba sucediendo dentro de ella? Eso parecía tan cierto, tan profundo, pero al mismo tiempo aterrador. Valentina respiró hondo. No quería mostrarse vulnerable, pero sabía que en ese momento no había forma de escapar. ¿Cómo pudo haber pasado tanto tiempo sin darse cuenta de que la vida estaba pasando a su lado mientras ella se concentraba en una búsqueda interminable por validación y éxito? Todo lo que siempre había querido era conquistar el mundo y ser reconocida, pero ese reconocimiento venía del exterior, nunca del interior. «Me criaron para ser fuerte, Joaquín. Siempre me dijeron que lo que importaba era conquistar, ganar. Me convertí en la persona que todos esperaban que fuera», dijo, sin poder esconder la emoción que crecía dentro de sí. «Pero, al final, me perdí. Ya no sé quién soy fuera de mi trabajo, fuera de la imagen que construí». Joaquín permaneció en silencio, observándola. Sabía que esa era la primera vez que ella estaba admitiendo eso a alguien.
Y también sabía que esa confesión era el primer paso hacia el cambio que Valentina tanto necesitaba. No eres solo eso, Valentina. Eres mucho más que un cargo o una posición social. Tienes una esencia que no está en tus logros, sino en tus elecciones, en tus vivencias. Y eso no tiene que cambiar, pero puede transformarse si decides mirar hacia adentro. Las palabras de Joaquín resonaron en su mente. Tenía razón. Estaba atrapada en una imagen, en una narrativa que ella misma había creado, pero que ya no la definía. No necesitaba más éxito o más reconocimiento. Lo que realmente necesitaba era autoconocimiento y paz interior. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a permitirse eso? Valentina sabía que estaba en una encrucijada. Podía continuar en el camino que la había llevado hasta allí, buscando validación, éxito, pero sabía que ya no era eso lo que la completaba. O podía arriesgarse, intentar cambiar y descubrir un nuevo camino, algo que la conectara con su verdadero yo. Estoy lista para intentarlo, dijo finalmente, pero no sé por dónde empezar. ¿Cómo puedo hacer este cambio, Joaquín? Él sonrió ligeramente, pero sus ojos estaban llenos de una calma que Valentina no conocía. No estaba allí para dar respuestas fáciles. No sería un viaje rápido o simple, pero al mismo tiempo estaba dispuesto a caminar con ella. Creo que el primer paso es empezar a permitirte ser quien realmente eres, sin máscaras, sin presiones externas, solo tú, con todo lo que eres, con todos tus errores y aciertos, porque al final eso es lo que importa. Valentina lo miró, intentando absorber cada palabra. La idea de ser ella misma, sin las expectativas del mundo, parecía algo tan simple, pero tan lejano. Siempre se había visto como alguien que tenía que ser más para ser aceptada. Pero ahora sentía una apertura, como si una puerta estuviera abriéndose frente a ella. En los días siguientes, Valentina comenzó a notar los pequeños detalles a su alrededor. Antes, estaba tan inmersa en sus obligaciones, en su ritmo acelerado, que apenas tenía tiempo para observar las cosas simples de la vida. Ahora, al caminar por las calles de Madrid, notaba los rostros de las personas, los árboles a lo largo de la calle, el sonido de los pájaros al amanecer. Aún estaba lejos de entender completamente lo que significaba ser ella misma, pero algo dentro de ella estaba cambiando. Empezó a prestar más atención a sus emociones y comenzó a cuestionar sus propias decisiones. El trabajo, que antes era su refugio, ahora parecía solo una parte de un cuadro más grande, algo que no la definía, pero que formaba parte de su vida. Al mismo tiempo, su relación con Joaquín fue evolucionando. Comenzaron a encontrarse con más frecuencia, no para hablar de negocios o proyectos, sino para conversar, para reflexionar sobre la vida, sobre lo que realmente importaba. Él no la estaba presionando, no estaba intentando convencerla de cambiar, pero estaba allí, ofreciendo un espacio seguro para que Valentina se explorara. En una de esas conversaciones, compartió un recuerdo que siempre la había perturbado, algo del pasado, una herida que había intentado olvidar, pero que nunca había sanado completamente. Siempre quise ser vista como alguien fuerte, alguien que no necesitaba ayuda de nadie, pero cuando era más joven, perdí a alguien que amaba profundamente, y nunca lidié con eso. Nunca permití que el dolor entrara. Solo seguí adelante, como si nada hubiera pasado, dijo Valentina, con una mirada distante. Joaquín la escuchó atentamente. No necesitaba decir nada. A veces, escuchar era suficiente. Entiendo lo que dices, respondió Joaquín, pero si no enfrentas el pasado, seguirá presente, aunque no te des cuenta. Solo enfrentándolo es que puedes liberarte de él. Valentina sabía que tenía razón. Se había obligado a ignorar el dolor tanto tiempo que lo había atrapado en un ciclo, pero ahora sentía que tenía la oportunidad de seguir adelante de verdad, y para ello tendría que enfrentar lo que quedó atrás. Al reflexionar sobre el pasado y sus decisiones, Valentina se sintió, por primera vez en mucho tiempo, más ligera.
No sabía lo que el futuro le deparaba, pero sabía que ahora estaba caminando en una dirección diferente. Lo que no sabía era que su historia con Joaquín estaba lejos de ser una simple amistad. Algo más estaba a punto de surgir, algo que aún no lograba comprender por completo. Pero en este momento, eso no importaba. Lo más importante era que Valentina finalmente estaba lista para permitirse ser quien realmente era. Los días pasaron lentamente, como si el tiempo se hubiera suavizado para Valentina. Comenzó a entender que el proceso de cambio no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Hubo momentos de duda, de miedo, pero también hubo una sensación creciente de alivio. Ya no se sentía tan sobrecargada por la necesidad de agradar a los demás. Las expectativas externas, antes tan pesadas, empezaron a perder la fuerza que siempre ejercían sobre ella. Joaquín seguía siendo una presencia constante en su vida, pero algo estaba cambiando entre ellos. La amistad que comenzó con una simple ayuda profesional se estaba convirtiendo en algo más. No era una cuestión de pasión inmediata, sino una conexión profunda que se construía poco a poco. Una conexión de entendimiento mutuo, respeto y, sobre todo, acogimiento. Era una tarde nublada cuando Valentina recibió una llamada inesperada. El sonido del celular interrumpió sus pensamientos tranquilos mientras estaba sentada en su apartamento, rodeada de libros y documentos que, en el pasado, habrían sido la fuente de su estrés. Pero hoy estaban ahí, solo como un recordatorio de lo que había superado. «Hola, Valentina, soy yo, Marta», dijo la voz al teléfono, sonando urgente. «Necesito tu ayuda. Hay algo que está pasando con la empresa, algo que nadie logra entender. Yo sé que te has alejado, pero necesito tu experiencia ahora». Valentina se detuvo. El peso de la responsabilidad y el trabajo sobre ella parecía regresar, aunque solo fuera por un breve momento. Permaneció en silencio unos segundos antes de responder. «¿Qué está pasando, Marta?» «Es una situación delicada, un error en los informes financieros, algo que puede afectar a todos nuestros inversionistas. Necesitamos que analices los datos y nos ayudes a corregirlo rápidamente». Valentina miró por la ventana, observando la lluvia fina que comenzaba a caer. No hacía mucho tiempo desde que se había alejado de todo eso. Recordaba bien la presión constante, las noches sin dormir, las demandas implacables, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que esta era la oportunidad de probar, no para los demás, sino para sí misma, que ya no tenía que ser la misma persona que fue antes. «Voy a ayudarte», respondió Valentina con una calma inesperada, «pero necesitamos hacerlo de manera diferente. No podemos seguir el mismo camino de antes». La conversación terminó ahí, y Valentina se quedó pensativa. ¿Qué era lo que realmente quería? La respuesta estaba más clara de lo que imaginaba. No se trataba de volver a la antigua Valentina, esa que se definía por el trabajo y las expectativas. Se trataba de actuar con más equilibrio entre su vida personal y profesional, entre sus ambiciones y pasiones. Pero esa decisión tenía que venir desde dentro, sin presiones externas. A la mañana siguiente, Valentina se reunió con Marta y otros miembros de la empresa. El ambiente en la sala de reuniones era tenso, los rostros preocupados, pero Valentina estaba diferente. Se había preparado para enfrentar esa situación con un enfoque nuevo. Con calma y confianza, analizó los informes, conversó con el equipo e hizo sugerencias que todos siguieron. A medida que pasaban los días, Valentina sintió que su visión sobre el trabajo cambiaba. Ya no estaba obsesionada con el éxito financiero o el reconocimiento público. Quería hacer lo que era correcto, no lo que era más ventajoso. Su viaje de autoconocimiento no la hizo renunciar a su carrera, pero le enseñó a equilibrarla con lo que realmente importaba. Con el tiempo, la situación de la empresa se resolvió. El error fue corregido y el impacto en los inversionistas se minimizó. Valentina fue reconocida por su habilidad, pero, lo más importante, sintió algo nuevo:
La satisfacción de hacer las cosas a su manera, con integridad, con calma y, sobre todo, con equilibrio. Ya no sentía la necesidad de demostrarse nada a nadie. Fue también durante este periodo que se dio cuenta de que su amistad con Joaquín se estaba volviendo cada vez más significativa. Él estaba a su lado, no porque ella fuera una líder exitosa, sino porque creía en ella, en la persona en la que se estaba convirtiendo. Y eso significaba más para Valentina que cualquier título o logro profesional. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no como compañeros de trabajo, sino como personas que compartían una visión común sobre la vida. Había algo tranquilo entre ellos, algo que no requería palabras para ser comprendido. Ella no sabía qué depararía el futuro, pero sentía que, fuera lo que fuera, estaba lista para enfrentarlo. Y de repente, en una mañana soleada, cuando Valentina miró hacia el horizonte de la ciudad de Madrid, se dio cuenta de algo. Ya no se sentía como una mujer en busca de algo, ya no estaba en busca de un título, de una validación externa. Estaba en busca de vivir, de permitirse ser quien realmente era, con todos sus defectos y cualidades, con todos sus errores y aprendizajes. El mundo ante ella ya no parecía un desafío, sino un lienzo en blanco, listo para ser llenado con las experiencias que eligiera vivir. Y eso, para ella, era la verdadera libertad. Mientras caminaba por la calle, con la sonrisa tranquila que ahora formaba parte de su rostro, Valentina sabía que, aunque había cambiado, aún estaba en constante evolución. Estaba en medio de un viaje que tal vez nunca tendría un final definitivo. Y eso era lo que la hacía sentirse más viva que nunca. Joaquín apareció a su lado en ese momento, y sin decir una palabra, caminaron juntos, compartiendo el silencio que ahora tenía más significado que cualquier conversación. Andrei, ahora que has seguido esta jornada de autodescubrimiento de Valentina, ¿qué tal reflexionar sobre tu propia trayectoria? No olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y compartir este video con quienes necesitan escuchar una historia de cambio y superación.